Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Qué gran privilegio que podamos esta noche nuevamente reunirnos a través de esta plataforma que gracias a Dios tenemos para poder compartir su palabra en estos momentos de crisis, para poder estudiar su palabra en estos momentos de pandemia a nivel mundial. Yo glorifico a Dios por este gran privilegio que nos concede y bendigo la vida de cada uno de ustedes que semana tras semana han estado pendientes de continuar con nuestro estudio Pilares de la Fe. Esta noche, la quinta noche de nuestro estudio, vamos a estar considerando dos aspectos de la fe y dos cualidades de la fe. Pero antes de empezar con eso, a mí me gustaría pedirte que inclines tu rostro ahí donde estás y que podamos orar juntos, dirigiéndonos al Padre en el nombre de Jesús, bajo el impulso de su Santo Espíritu, para que nos dé de su revelación, de su sabiduría, y que podamos entender y tener conocimiento de su palabra, de su voluntad, y por su bendita gracia poderla poner por obra. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra establece que si en algo debemos de alabarnos es en conocerte y entenderte. Y esta noche una vez más queremos conocer más de ti, entender más de ti, conocer tus maravillosas promesas, conocer tu maravillosa fe que has depositado en nuestro corazón, conocer de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia. Y esa gracia, capacitación divina, capacitación de lo alto, que nos permite poner por obra lo que tú nos mandas. Gracias, Padre, gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, hemos estado estudiando la fe desde distintas perspectivas. Hemos estudiado y diferenciado fe y creer. Hemos estudiado que la fe es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. Y ahora yo quiero invitarlos a que nos sumerjamos en su palabra para que podamos estudiar la fe desde el aspecto de fruto y estudiar la fe desde el aspecto de don. La Biblia, a través del apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5 y versículos 22 y 23, y lo leo literalmente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que en algunas versiones bíblicas se traduce como fidelidad, y agrega además mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, estamos diciendo que el fruto del Espíritu, por lo tanto la fe es un fruto del Espíritu. Más adelante vamos a estudiar también otra cita, otro versículo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, donde el mismo apóstol Pablo nos muestra la fe como un don. Y esta noche pretendemos diferenciar ambos y conocer ambos y entender y aplicar a nuestra vida ambos conceptos. La fe como fruto. Si yo te hablo de fruto, lógicamente, inmediatamente tiene que venir a tu mente que empieza con una pequeña semilla que se siembra en lo natural, en la tierra, para luego desarrollarse y crecer. Y cuando ya madura, da fruto. Eso es en lo natural. Entonces, si es fruto, es lógico que pensemos que tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que llegar a la plenitud de su madurez. Entonces la fe, espiritualmente hablando ahora, aplicando, el apóstol Pablo dice en varias citas
y una de ellas está en Romanos, otra está en 1 Corintios 10, que todo lo que nosotros tengamos de escritura que le sucedió a Israel, nos sucede a nosotros, y es para nuestra enseñanza y nuestra amonestación. Pero además el apóstol Pablo establece muy claramente que nosotros, cuando tenemos un ejemplo natural, lo estoy parafraseando, se aplica espiritual, pero que primero lo natural y luego lo espiritual. Y en lo natural, una semilla se siembra en la tierra, produce fruto. En lo espiritual, igual la fe. La fe tiene que ser sembrada en nuestro corazón. Ya vimos que Dios es quien la siembra. Y esa fe en nuestro corazón tiene que desarrollarse, tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando para producir el fruto requerido. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis y como testimonio rápido les quiero comentar. Cuando yo estaba estudiando y practicando todas estas verdades, preparando mis notas para estas clases, el Señor en su infinito amor me hizo o me guió a ver un detalle en su palabra que yo, por más que había leído ese versículo, nunca le había captado esa perspectiva. Miren lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Repito, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Dice la palabra de Dios así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Notemos que en estos tres versículos, el apóstol Pedro nos está mostrando tres frutos que da la fe. Porque dice, sometida a prueba vuestra fe. Esa fe que Dios depositó en nuestro corazón, Dios la tiene que probar. Entendamos estos. Tiene que probarla. Decíamos que nuestra fe tenía que ser sometida a prueba por parte de Dios. Dios nos pone la fe, pero la somete a prueba. Y cuando eso sucede, es más preciosa que el oro, dice el apóstol Pedro. Y lo más hermoso es encontrar los tres frutos que después el mismo apóstol Pedro nos dice: amar al Señor, a quien no conocemos, creerle, y luego dice, obteniendo así el fin de la fe que hemos recibido para la salvación de nuestras almas. Hay tres frutos que tiene que dar la fe en nuestro corazón. Dios la deposita, y cuando Dios la deposita en nosotros, esa fe tiene que dar frutos. Pero para que dé fruto, tiene que ser probada por Dios. Y es como el oro, preciosa como el oro, perecedora, pero perecedero el oro que se prueba en el fuego. Así tiene Dios que probar nuestra fe y dar esos tres frutos: amar al Señor aunque no lo veamos, creyendo siempre en Él y obteniendo el fin, el propósito de Dios al darnos la fe: salvar nuestras almas. Qué hermoso, hermanos, qué hermosas verdades encontramos en la palabra de Dios. Ahora, dicho esto, vayamos y leamos un pasaje que está en el Evangelio de Marcos, un versículo maravilloso, en el capítulo 4 de Marcos y versículo 28, encontramos que dice la palabra de Dios: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, y después grano lleno en la espiga.
Notemos que hay un triple desarrollo del fruto que el Señor Jesucristo está exponiendo mediante esta parábola. Y ese triple fruto lo podemos comparar con las 3 secciones del tabernáculo de Moisés, y lo podríamos comparar también con la parábola del sembrador, y lo podemos comparar aún más con el fruto que tú y yo debemos dar. Mira bien, primero hierba, dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer en Marcos 4:28, primero hierba, luego espiga y luego grano lleno en la espiga. ¿Sí? Ahora comparemos la fe en el atrio cuando empezamos nuestra caminata, la fe en el lugar santo y la fe en el lugar santísimo. A medida que nuestra fe va creciendo, nosotros vamos progresando en nuestra caminata y vamos introduciéndonos con una fe más fuerte, más firme en el lugar santo y posteriormente en el lugar santísimo. Y cuando el Señor habla de la parábola, dice que se da fruto al 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1. Y cuando vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 15, cuando Cristo está diciendo que si en algo debemos alabarnos es en dar fruto que glorifique a Dios, habla la Biblia de fruto, habla de más fruto y habla de mucho fruto. Hermanos, es maravilloso. Esos grupos de 3 que presenta la Biblia y que tú y yo estamos hoy considerando en cuanto a la fe. Ahora, yo quiero hacerme una pregunta a mí mismo y hacértela a ti. Es un reto, aunque yo sé de antemano que la respuesta de todos va a ser la misma, pero yo quiero hacer la pregunta. Y te pregunto literalmente, ¿te consideras discípulo o discípula de Cristo? ¿Te consideras discípulo de Cristo? Y todos seguramente han dicho que sí. Si yo los tuviera aquí en vivo, enfrente mío, todos hubieran dicho que sí, yo lo hubiera escuchado. Como yo también hubiera dicho que sí y ustedes me hubieran escuchado. Pero ahora vamos a analizar esa respuesta que dimos, para ver si realmente somos discípulos o nos consideramos discípulos. Yo quiero confrontarte no para condenarte, no para señalarte ni para señalarme a mí. Yo lo que quiero es redarguir nuestro corazón del Espíritu Santo y nos permita ver si realmente somos o no discípulos de Cristo. Mira lo que dice Juan 15:8, que hablaba yo hace un momento con el capítulo 15, el Evangelio de Juan. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y entonces así seáis mis discípulos. ¡Wow! Amados, ¿estás seguro tú? ¿Estoy seguro yo que estoy dando mucho fruto? Porque si no es así, no soy todavía discípulo. Y vuelvo y te repito, no te estoy señalando ni me estoy señalando a mí mismo. Es hacer conciencia. ¿Realmente estamos dando mucho fruto o solamente fruto? ¿O solo más fruto? Tenemos que dar mucho fruto para glorificar al Padre y entonces ser reconocidos como discípulos de Cristo. Ese debe ser nuestro anhelo, ese debe ser nuestro deseo. No nos conformemos con ser una semilla plantada. No te conformes con ser un árbol que ya creció de esa semilla, pero que no ha dado fruto. Acuérdate lo que dijo el Señor de la higuera, que no había dado fruto. Claro que en ese pasaje se refería a Israel físico, pero tú y yo somos el Israel espiritual. Hermanos, debemos de anhelar, esforzarnos por ser árboles robustos, firmes, maduros, que producen cosecha de mucho fruto.
Esta fe es la base de nuestra perfección cristiana. Este fruto de la fe es la base de nuestra fe cristiana. Es la base que nos permite ir peldaño en peldaño hasta llegar al amor ágape de Dios. Necesitamos y queremos que nuestra fe se desarrolle, que madure constantemente y día a día hasta que se convierta en un árbol frondoso, que dé mucho fruto para poder glorificar a Dios Padre. Consideremos ahora a continuación algunos aspectos importantes de esta fe como fruto. Es hermoso cuando podemos relacionar esta fe a través de los nombres de Dios. Y me dirán, pastor, pero ¿cómo así? Sí. Mira lo que dice el Salmo 91:14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. La pregunta es, ¿cuándo conocemos el nombre del Señor? Yo puedo saber que Dios es sanador, pero yo no lo he conocido como Dios sanador. Yo puedo saber que Dios es proveedor, pero si no lo he conocido porque no se ha manifestado esa provisión en mi vida o esa sanidad de una enfermedad en mí, no puedo tener una experiencia. Lo que quiero decirte es que la fe que Dios ha puesto en tu corazón y en el mío nos tiene que llevar a conocer a Dios. Y conocerlo a través de una enfermedad, prueba de la fe. A través de una escasez económica, prueba de la fe. Es que Dios nos está probando. La respuesta a la pregunta es, ¿cuándo conocemos su nombre? Es que cuando se nos revela, cuando se manifiesta, cuando se glorifica el nombre de Dios en nuestra vida. Cuando tú y yo estamos en circunstancias que van a permitir, aunque sean adversas, que el Señor se revele a nosotros. Por ejemplo, Jehová Rafa, el sanador, es el que acabamos de mencionar. Dice Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hay una condición para que esa prueba resulte en algo positivo y que tu prueba probada te saque aprobado delante del Señor. Necesitas oír atentamente la voz de Dios, Jehová tu Dios, hacerlo recto a sus ojos y dar oído a sus mandatos, guardando sus estatutos. Otra palabra, obedeciéndolos. Veamos Jueces, el libro de Jueces, capítulo 6 y versículo 24. Ahí se nos da otro nombre de Dios. Está hablando ahí de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón, el juez Gedeón? El que quiso poner uno y otro y otro y otro a prueba, según el Señor, esto, pero sí, Señor, pero si esto sucede. ¿Te acuerdas de Gedeón? ¿Te identificas con Gedeón? Edificó ahí Gedeón altar a Jehová al final de la prueba y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Jehová nuestra paz. Hermanos, ¿qué llevó a Gedeón hasta el punto de ser aprobado y poder hacer el altar a Jehová y conocerlo como Jehová su paz? ¿Qué te llevó a ti conocer al Dios sanador? Tu fe. La fe que Dios puso en tu corazón. Amados, debemos permitirle a Dios, oiga lo que yo voy a decir, esto es tremendo, mis hermanos, a mí me confronta.
Tengo que permitirle a Dios que me lleve a situaciones extremas para que se revele su nombre en mi vida por medio de la fe que yo tengo en Él. ¡Wow! ¡Wow! Es que es tremendo, mis amados. Nuestra fe nos va a permitir conocer día a día uno de los nombres de Dios. Te los conoces de memoria, te los podrás saber de memoria. Tú sabes que Jehová es justicia, que Jehová es tu roca, que Jehová es tu proveedor, que Jehová... Todo eso lo sabes. La pregunta es, ¿lo conoces por experiencia? Hermanos, un pequeño testimonio. En el año 2009 yo pasé por una crisis económica tremenda, una crisis fuerte, muy, muy fuerte. Y yo recuerdo como si fuera hoy que me acerqué a mi pastor y le pregunté, ¿qué hice mal? ¿Dónde estuvo mi error? ¿Dónde estuvo mi falla? Yo no entiendo. Yo me metí en este barco en alta mar, con tormenta y todo, porque yo sabía que estaba confirmado por parte de Dios que yo lo hiciera. Ustedes como pastores y líderes de la congregación, ustedes como ancianos, me apoyaron en la iglesia con oración, y todos estaban de acuerdo en que Dios estaba dando luz verde para que hiciera ese proyecto que hoy está fracasando. ¿Qué hice mal? ¿Dónde estuvo mi error? Y mi pastor, con toda la sabiduría de Dios, me respondió, Said, no digas que hiciste mal, porque no has hecho nada malo. Más bien háblale a tu corazón y dile a tu corazón que tú estás pasando por esta prueba para que el nombre de Dios se glorifique en tu vida y te saque en victoria, y así puedas vivir en carne propia lo que por tantos años has predicado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Mis amados, eso a mí nunca se me va a olvidar, esas palabras. El Señor bueno y fiel definitivamente me sacó adelante y me sacó en victoria, y pude conocer al Dios de victoria, al varón de guerra que pelea por mí, al que va delante de mí. Pero si yo no hubiera pasado por esa tribulación, por esa adversidad, yo nunca lo hubiera conocido, y entonces mi fe no se hubiera afirmado más. No sé si me estoy dando a entender. Hermanos, es un don de Dios la fe, es un regalo. Ahora, ya lo hemos dicho y lo voy a repetir porque es una gran verdad. ¿Quién nos provee de fe? Dios. Entonces, en todas nuestras necesidades, Él se va a revelar como Jehová Jireh, porque siempre va a proveer de la fe que tú y yo necesitamos para poder salir aprobados cuando hemos sido probados. Este es un juego de palabras. Pero si tú no eres probado, no puedes salir aprobado. No te van a dar la aprobación así, en un 2x3 solo por tu linda cara. Tienes que ser probado. Tengo que ser probado para poder ser luego aprobado. Otro de los nombres que conocemos de Jehová es Jehová Sidkenu, que es nuestra justicia. Y esto, ¿cómo puedo relacionar este aspecto de la naturaleza de Dios como justicia con la fe? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Es que, hermanos, la Biblia se complementa, no se contradice. Y el apóstol Pablo nos da a nosotros la respuesta cuando Jeremías dice en 33:16 de Jeremías: en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová nuestra justicia, justicia nuestra.
Esa es la primera vez que aparece el nombre de Jehová como es justicia nuestra. Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1 y versículos 16 al 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en él, escuche esto, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Estoy leyendo la versión de la Biblia Jerusalén y de la Reina Valera 1909, la versión antigua. Pero yo quiero que pongas atención, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe. En el Evangelio se revela la justicia de Dios de fe en fe. Pablo está afirmando que él no se avergüenza de Cristo ni de su Evangelio, porque es poder para aquellos que se salvan por fe. Por eso podemos asegurar, mis amados, que la fe y la justicia van de la mano. Son originadas en lo divino, en Dios, no en lo humano. Esa es la fe que Dios nos provee, es la fe que nos permite crecer y madurar en nuestro corazón para que se revele la justicia de Dios. Esa fe que Dios depositó cuando tú llegaste a los pies de Cristo y le reconociste como Señor y Salvador. Tiene que ir progresando, tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. Acuérdate, lo hemos visto en otros cursos, pero yo quiero hacer mención rápidamente, aunque sea algo que ustedes hayan escuchado anteriormente. Acuérdate que la justicia tiene dos vertientes. No es lo mismo la justicia imputada que la justicia impartida. En el libro de texto se amplía mucho este concepto y tú lo puedes leer ahí. Pero recuerda que la justicia imputada es aquella que Jesucristo nos hizo llamar justos cuando no lo merecíamos. Pero la justicia impartida es la que en tu caminar cristiano va siendo impartida por parte de Dios a tu vida. Y yo lo defino con una sola frase. Así fue como yo lo entendí desde el primer día que estudié esto. Y yo te lo quiero compartir. Cada vez que tú le dices al Señor sí y obedeces, poniendo por obra lo que te está mandando, se imparte justicia de Dios a tu vida. Repito, cada vez que tú le dices sí y pones en obra lo que Él te está diciendo, es impartida su justicia sobre tu vida y la mía. Ahora la pregunta sería, ¿le dices sí cuando tienes una enfermedad que no esperabas? ¿Le dices sí cuando estás pasando por una tribulación económica o de familia o de un hijo rebelde? Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que le aman. Estoy parafraseando el versículo que tú y yo conocemos. Todo. Y tenemos que decirle, sí, Señor. Aunque no nos guste. Aceptarlo. Porque es la prueba que Dios está mandando. Pero ¿sabes qué? Ese es tal vez la mala noticia. Que vamos a ser probados o que estamos siendo probados. La buena noticia es que Dios te va a dar la gracia para que pases ese proceso y para que salgas en victoria. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden repetir conmigo, gloria a Dios? Hermanos, una dura prueba, bíblicamente hablando, lo tenemos en Job. ¿Tú te imaginas pasar por lo que pasó Job? Pero Job no se le dio la justicia impartida de un solo golpe. Cuando leemos el libro de Job, sus 42 capítulos, vemos hasta los altos y bajos que tuvo Job, hasta que finalmente pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Y eso que a mediados del libro, en el capítulo 19, dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo es posible que Job, sin haber visto a Cristo, pueda decir eso? Si Jesucristo todavía no había venido en su primera venida. Eso fue una revelación divina. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque estuvo batallando y subiendo y bajando en el carrusel de la prueba, finalmente pudo decir, pudo decirlo, y lo dijo con todo su corazón: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es que es tremendo cuando consideramos todo esto. Ahora, perdón, el primer paso entonces que vimos, o el primer aspecto que vimos, fue en los nombres de Dios, la fe expresada en los nombres de Dios. Pero vamos ahora, estamos hablando de obediencia. Cada vez que tú le dices sí, recibes justicia impartida. Cada vez que tú obedeces. Entonces hay pasos que son de obediencia y que te permite llevarlos a cabo por fe. Hemos considerado esto cuando hemos desarrollado lo de la justicia. Y antes de considerar estos pasos de obediencia, a mí me gustaría tomarme la libertad de definir de una manera muy sencilla y recordarte lo que te acabo de decir un momento, que lo tengas en tu mente. Cada vez que tú le dices sí, Señor, y obedeces, se te imparte justicia. Ahora sí, entendiendo eso, vamos a considerar los pasos de obediencia. Cuando hemos sido salvos por la fe en Jesucristo, tenemos que caminar un poco más allá y ser bautizados en agua, porque ese es el mandato que manda el Señor. El que creyere y sea bautizado. No dice bautícese para creer, dice que el que cree que sea bautizado. El bautismo en agua no es un asunto de querer, es un asunto de obediencia. Es una ordenanza de Dios. Un bello ejemplo de obediencia lo encontramos en el Señor Jesucristo cuando llegó al Jordán. Juan el Bautista se sentía indigno de bautizarlo. En vez de que yo te bautice a ti, tú eres el que me debes hacerlo a mí. ¿Y Jesús qué le contestó? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Te das cuenta? Otra vez la palabra justicia. El acto del bautismo, mis amados hermanos, es una ordenanza, pero también es un acto de fe, porque obedeces porque crees y tienes la fe en el Señor. Un segundo paso de obediencia, después de bautismo en agua, es bautismo en Espíritu Santo. Cuando hemos sido bautizados en agua, después de aceptar a Cristo en nuestro corazón, debemos pasar a otro nivel de obediencia, bautizados en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes del día de Pentecostés en Hechos capítulo 2? Aquí se requiere mucha fe, porque tenemos que brincar de alguna manera el intelecto, la lógica humana, los respetos humanos, hacerlos a un lado, dejar soltar la lengua y entregársela al Señor para que Él tome control de ella y te haga venir el Espíritu Santo, una unción fresca sobre tu vida y te dé el maravilloso don de lenguas, que es la manifestación primera que debe de existir para que tú estés seguro que has sido bautizado en el Espíritu Santo. Hermanos, cuando tú haces esto y empiezas a caminar, a creer, a dejar de lado respeto, lógica humana, intelecto humano, entonces dejas que la fe te conduzca. Y cuando la fe te conduce, aunque no te guste oír lo que voy a decir, te llevará a tener una vida crucificada con Cristo. Tenemos que padecer si queremos reinar con Él. Hermanos, ese padecer, ese llevar tu cruz, ese ser crucificado, te lo voy a definir de la manera más sencilla. No te compliques. Es morir a tu yo
Eres iracundo, muere y controla tu ira. Y así podría enumerar muchos ejemplos, que no me voy a detener en eso. Morir a yo. Eres orgulloso, prepotente, muere a eso y humíllate delante de Dios y delante de los hermanos. Pablo lo dijo con unas maravillosas palabras en el versículo 20 del capítulo 2 del libro de Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Con Cristo, cuando morimos a yo, juntamente estamos crucificados. Ya no vivimos nosotros, es Cristo el que vive en nosotros. Y un tercer punto, una vez que has pasado por el bautismo en agua, por el bautismo en Espíritu Santo, empiezas a abrazar las promesas que Dios te ha dado para tu vida, sabiendo con la fe que Dios ha depositado en tu corazón, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y que lo que dijo lo cumplirá. ¿Cuándo? En su tiempo. No importa cuándo, va a ser en su tiempo. Todas las promesas de Dios, amados hermanos, todas las promesas de Dios están ligadas a su justicia. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Todas las promesas de Dios que haya hecho a tu vida y a la mía están ligadas a la justicia. Cuando tú crees, cuando yo creo lo que Dios ha hablado, la fe de Dios se deposita en mi corazón y en el tuyo, y esperas el cumplimiento. No se trata de que tú, yo creí, y yo creo y declaro, y ya. No, Dios tiene que ponerte la fe en tu corazón. Yo lo vimos la semana pasada cuando hablábamos de la diferencia entre fe y creer. Hermanos, es un acto de la voluntad de Dios creer lo que Dios ha dicho. Mira, rápidamente un testimonio. Rápidamente. Cuando yo inicié mi caminata con Cristo, yo pertenecía más bien a la iglesia tradicional, y para ellos hablar de un pastor era hablar de alguien que tenía un cierto número de hermanos que estaban a su cargo, era como un líder, vamos a decirlo así. Y alguien llegó y me dijo: tú tienes llamado de pastor, el Señor te dice que tú tienes el llamado de pastor, estudia y prepárate. Yo en aquel entonces pensé que se trataba de un grupo pequeño, de tener un liderazgo para un grupo de discipulado, vamos a decirlo así. Hermanos, 24 años después fui llamado al pastorado, sin buscarlo, y el Señor es testigo. Y es un testimonio grandísimo que no voy a detenerme en esta noche a darlo, porque hay mucho material que ver, pero que te sepa, no es que tú quieras ser algo, pastor, líder, anciano, es que el Señor te llame, es que el Señor te lo da. Y normalmente, por experiencia te digo, el Señor te llama a través de tu cobertura, a través de la persona que ha puesto sobre tu cabeza, a través de ese liderazgo que Dios ha puesto sobre ti. No es que tú quieras, no es que yo quiera. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 4 y versículos del 20 al 22, haciendo referencia a Abraham, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hermanos, Dios nos endereza línea tras línea, y cuando nos va haciendo eso, enderezándonos línea por línea, nos está haciendo cada día más rectos, justificados por la fe. ¿Tú manejas computadora? ¿Qué es justificar? Es alinear, es dejar la línea recta, el margen es recto.
Eso es justificar en lo natural, en una imprenta, en una computadora cuando haces un documento. Eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Eso es lo que lo hace. Es lo que hace y es que viene a enderezarnos todo lo torcido que tenemos y nos hace cada día ser más rectos. Ahora la pregunta es, ¿y quién puede recibir ese don de justicia? Y todos me dirán que por medio de la obediencia, y sí, así es, por medio de la obediencia, porque acabo de decir que cada vez que tú obedeces diciendo sí a lo que Dios te manda, eres impartida la justicia de Dios. Pero también hay otros requisitos. Mira lo que dice el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado sus cosas a cosas vanas, su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Manos limpias, corazón puro, humildad. Esas son las actitudes correctas. Las preguntas que debemos de hacernos es, ¿cómo están mis manos? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo están los anhelos y los motivos de mi corazón? ¿Qué actitud asumo generalmente ante las situaciones que se me presentan? Hermanos, la Biblia nos manda a tener hambre y sed de justicia, anhelar, clamar la presencia del Señor para ser limpios de una manera profunda en nuestro corazón y al mismo tiempo ser llenos de la justicia de Dios, porque ya lo leíamos, Él recibirá de bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hermanos, hay algo importante. Entendemos que tener ese anhelo en nuestro corazón, ese deseo de buscar la justicia de Dios y tener hambre y sed de justicia, nos hace participar de la promesa de Dios de ser saciados. El que tenga sed, venga a mí y yo le daré agua gratuitamente, agua de vida. Qué bueno que tengamos sed. Si no tuviéramos sed, aunque nos den, no te la vas a tomar, ahí la vas a hacer a un lado, en lo natural. Pero cuando tienes sed, buscas. Cuando tienes sed de la justicia de Dios, hambre y sed de justicia, Dios te imparte su justicia. Fíjate lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 6 y versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora que ya conocemos al Señor, ahora que somos creyentes, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aleluya, gloria al Señor. Tenemos que hacerlo dejando toda nuestra vida pasada, ahora presentar nuestros miembros en el sentido de servirle a la justicia de Dios para poder ser santificados. Y eso mismo dice Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 4, y nos da la pauta de cómo hacerlo. Para que la justicia de la ley, dice Pablo, se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de Dios se completa, se cumple en tu vida cuando empiezas a caminar en el Espíritu, dejando de caminar en la carne, muriendo a tu propio yo día tras día y empezando a vivir la vida en abundancia que Cristo nos regaló. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Son tantas verdades, hermanos. Podríamos detenernos en una de ellas toda la noche. Pero vamos a continuar. Yo oro al Padre para que ustedes cuando estudien en el libro de texto, cuando lo lean, que el Señor envíe su Espíritu Santo sobre sus vidas y les ilumine, les revele y les dé todo el conocimiento de su palabra, de su voluntad y la gracia para ponerlo por obra. Es tremendo todo lo que dice la Biblia. Pero volvamos a la carta a los romanos.
Mira lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del fruto de la fe, no te pierdas, todavía no hemos llegado al don. Este es el fruto de la fe. Y dice que justificados por esa fe, se produce un fruto, tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Somos justificados por la sangre de Cristo, somos justificados por la gracia de Dios, no somos justificados por obras. Y tenemos paz para con Dios. Eso significa, oye bien, que la fe nos conduce a la paz. Aleluya. La fe nos conduce a la paz. Hay una relación directa de la justicia progresiva, de la fe que nos enlaza, que nos une, que nos complementa con la paz de Dios. Hermanos, y aquí quiero hacer una comparación que nos quede claro. No es lo mismo, escucha bien lo que voy a decir, no es lo mismo estar en paz que tener la paz de Dios. Repito, no es lo mismo estar en paz con Dios que tener la paz de Dios. Cuando tú te pones a cuentas, cuando yo me pongo a cuentas, le pedimos perdón arrepentidos por un pecado, por una falta, por una falla que hayamos cometido, que hayamos hecho en ignorancia o con toda la certeza de lo que estábamos haciendo. Estamos poniéndonos en paz con Dios. Pero cuando nosotros estamos pasando por una tribulación, por el dolor de ver un ser que partió de esta tierra ya a la presencia de Dios, por la situación económica difícil, por una enfermedad terminal, y tienes paz en tu corazón, eso es tener la paz de Dios en tu vida. Entonces no es lo mismo estar en paz con Dios que tener la paz de Dios. Pablo, escribiendo a los filipenses, nos dice que el Señor en su palabra quiere que descarguemos todo afán. Jesucristo lo dijo y Pablo nos lo recuerda cuando escribe a los filipenses en el capítulo 4 y versículos del 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Nunca te olvides de dar gracias a Dios, aún en la tribulación, aún en la intercesión, aún en cualquier momento de súplica y clamor delante de Dios. Siempre da gracias. Dice Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, con ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, cuando recibimos la paz de Dios, cuando la paz de Dios inunda nuestro ser hasta lo más profundo y gobierna nuestra mente, entonces desechas cualquier actitud negativa, cualquier preocupación, porque tienes una confianza en el Señor. Desechas cualquier temor, cualquier tristeza, cualquier dolor, sabiendo que Dios está en perfecto control. Tenemos que saber rendirle a Cristo toda angustia, toda preocupación. Oye, no te estoy diciendo que no te ocupes, te estoy diciendo que no te preocupes. ¿Tienes una situación específica? En fe muévete. Ora, pídele al Señor que te guíe. Haz algo. Ocúpate. Pero no estés rascándote la cabeza, preocupándote. Esto es muy importante. Cuando resistes a la duda, al temor, a los pensamientos negativos, va a ser posible que poseas la paz de Dios. Cuando tengas pensamientos contrarios a la paz de Dios, se te va a volver un mal hábito y vas a estar viviendo en zozobra, en angustia. Y rápidamente en los minutos que nos quedan quiero
tocar el punto del don de la fe. Pablo ahora nos muestra, ya no en Gálatas como leímos el fruto de la fe, sino en la primera carta a los Corintios cuando nos presenta los 9 dones del Espíritu Santo y nos dice en el capítulo 12 y versículos del 7 a 10. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otro el don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro la profecía, el discernimiento de espíritus, el género de lenguas y la interpretación de lenguas. Pero nota que el tercer don que menciona Pablo es el don de la fe. Hermanos, el don de la fe mencionado en estos versículos es muy distinto al fruto de la fe que acabamos de estudiar en Gálatas 5. El don de la fe se refiere a los milagros, a las sanidades, a la manifestación del poder de Dios. Acordémonos ahora otra vez del triángulo que vimos el primer día de nuestras clases. Subes peldaño a peldaño, a través de la fe se producen en ti los diferentes peldaños y vas llegando hasta la cúspide. Luego, en la cúspide tienes que venir y ministrar a otros. Eso tiene que ver con tu ministerio. Acá tenía que ver con tu carácter. Aquí es tu ministerio. Y ahí es donde opera el don de la fe. Haciendo milagros, dando palabra de Dios, haciendo sanidades. Es el Señor, no tú. Generalmente confundimos eso. Ay, no, es que yo voy a ir a orar porque que ore por mí fulanito porque él tiene el don de sanidad. Sí, tiene el don de sanidad, pero no es él el que te va a sanar. Es Dios quien te va a sanar. Si en su voluntad perfecta así lo decide. El don de la fe es en una palabra sencilla, en una frase sencilla de 3 palabras. El don de la fe es fe en acción. ¿Me doy a entender? Fe en acción. El fruto de la fe que vimos hasta ahora, hace rato, hace un momento, tiene que ver con mi carácter y mi relación con Dios. El don de la fe tiene que ver con el poder manifestado de Dios. Hermanos, tenemos que tener fe para creer en Cristo y confesarlo como Señor y Salvador para alcanzar su salvación. Pero tenemos que tener el don de la fe como resultante para alcanzar esa cima del amor. Y luego descender entonces, como Cristo descendió en el monte, después de estar en el monte de la transfiguración, para que puedas desarrollar tu llamado, tu ministerio, tu fluir en la obra de Dios. No importa cuál sea tu llamado, el más pequeño de ellos, necesitas de esa fe. En el amor en la cúspide te permite fluir, operar el don de la fe en tu vida y en la vida de los que te rodean. Mira lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 y versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios, el ágape. Obrando en tu vida con el poder manifestado de Dios. Hermanos, pero ojo, oye lo que voy a decir, esto es muy importante. No puedes enfatizar más el fruto de la fe que el don de la fe, ni puedes enfatizar el don de la fe con respecto al fruto de la fe. Tiene que haber un equilibrio. Dios es un Dios de equilibrio. Mira lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 1. Seguid el amor, pero procurad los dones espirituales. Procurar significa desear con ansia, anhelar, codiciar, tener como meta. Procurar los dones espirituales. Es cierto que nuestra responsabilidad es la responsabilidad de creer, pero depende de Dios el darnos su fe.
De repente, depende de Dios. Mira lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno solo y el mismo Espíritu, todos los dones que mencionamos, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo como Él quiere. Este don de la fe, hermanos, se manifiesta de muchas maneras. Es indispensable en cada una de ellas. Es indispensable ese don de la fe para la sanidad, para hablar una palabra de sabiduría, para interpretar lenguas, para hablar en lenguas. Es necesaria esa fe, porque esa es la fe que tuvo Abraham y de la cual el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos acerca de Abraham, dice: llama las cosas que no son como si fuesen. Hermanos, eso es fe en acción. Yo quiero que te quede claro este concepto esta noche. Y si esta noche te quedas en tu mente con esta frase, fe en acción, con respecto al don de la fe, me doy por satisfecho. Y oro al Padre para que esa fe en acción sea manifestada en tu vida y que no solo la tengas porque Cristo la puso en tu corazón, sino que la practiques, la creas y la lleves adelante para que puedas dar mucho fruto de fe, pero también puedas realizar muchas obras con el poder de Dios por la fe, el don de la fe. Yo recomiendo que lean en su libro de texto, el pastor Bailey, el amado pastor Bailey, narra varios testimonios en las páginas 28, 29 y 30 del libro de texto. Y yo les pido encarecidamente, los animo a que en esta semana lean esos dos capítulos que el pastor Bailey escribe en su libro, tanto el don como el fruto de la fe, pero los testimonios que él narra en esas páginas 28, 29 y 30, para que puedan comprender mejor esas verdades. La fe, hermanos, y con esto voy terminando esta noche, la fe es una de las fuerzas más poderosas que el universo simple y sencillamente tiene. No está sujeta a leyes, no está sujeta a ordenanzas de la naturaleza. La fe produce, crea y hace obras maravillosas donde no hay nada. Inclina tu rostro y en estos 2 minutos que nos quedan, vamos a glorificar a nuestro Dios y a darle gracias por esta noche. Recuerda, te espero el próximo miércoles a la misma hora por esta misma plataforma para que podamos continuar con nuestro estudio. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por el maravilloso tiempo que nos has permitido a mis hermanos y a mí compartir tu palabra. Gracias, Señor, por tus verdades. Gracias, Señor, por lo que nos estás enseñando. Gracias, Señor, por toda la obra que estás haciendo, que has hecho y harás en nuestra vida. Sobre todas las cosas te pido, para mis hermanos y para mí, que pongas en nosotros esa gracia, capacitación suficiente para poner por obra lo que tú nos mandas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y ofrecemos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que tengan un feliz descanso esta noche. Nos estaremos viendo la próxima semana a la misma hora. Un abrazo y que Dios los bendiga a ustedes y a toda su casa.